¿Alguna vez has dicho que harías algo y al final no lo hiciste? En esta enseñanza, Jesús nos presenta a dos hijos. Uno que promete obedecer, pero no lo hace. Y otro que al principio se niega, pero termina haciendo la voluntad del Padre. A través de esta parábola, Jesús nos confronta con una verdad poderosa. Lo importante no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las parábolas de Jesús, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Bienvenidos sean todos mis hermanos a un nuevo episodio de Palabras que Transforman. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, hermano, por el apoyo que nos dan a mi hermano José y a mí en estas enseñanzas. Créanme que han sido de bendición. Cada comentario, cada compartida, cada like que ustedes nos dan, pues nos anima, hermano, a mi hermano José y a mí a seguir adelante. También, hermano, les queremos pedir que si aún no están suscritos, pues vayan a suscribirse acá en el botón de aquí abajo. Le dan suscribirse, activan la campanita para que no se pierdan del contenido que hacemos. Subimos covers, subimos análisis musicales, subimos enseñanzas, subimos entrevistas, subimos una variedad de contenido, hermano. Entonces, si no te lo quieres perder, te pedimos que te suscribas. Y ahora sí, hermano, para empezar, pues a mí me toca hablar ahora de una de las parábolas que pienso yo que menos se hablan, o al menos yo casi nunca he escuchado, hermano, que se habla acerca de esta parábola. Es una parábola muy sencilla de entender y sobre todo es una parábola muy cortita. Esta parábola, hermano, se llama la parábola de los dos hijos y la encontramos, hermano, ahí en el Evangelio de Mateo 21, 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Como les dije, hermano, esta es una parábola muy cortita y pienso yo que es de las que menos se predica, o al menos yo no recuerdo en algún momento haberla escuchado. Y como les dije, es muy sencilla de entender, pero necesitamos saber un poquito del contexto acerca de por qué Jesús está contando esta parábola. Para empezar a analizar y entender el contexto de esta parábola, hermano, es necesario saber lo que pasa antes. Antes de que Jesús contara esta parábola, pasaron dos eventos muy importantes. El primer evento importante que encontramos, hermano, lo encontramos ahí en Mateo 21 del 8 al 11. Vamos a leerlo. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El primer evento importante, hermano, que da paso después a la parábola, hermano, es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto lo encontramos al principio del capítulo 21, hermano, y nos va relatando, hermano, cómo Jesús va entrando y cómo las personas lo van recibiendo, hermano, de una manera triunfal. Y después, hermano, de que Jesús entrara a Jerusalén con esta entrada triunfal, hermano, pasa el segundo evento importante que va a culminar en esta parábola. Y lo encontramos, hermano, ahí en Mateo también en el capítulo 21, versículo 12 al 15. Vamos a leerlo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y él les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Este segundo evento, hermano, que es muy importante también, es el que da paso a la parábola. En este evento, hermano, vemos que Jesús, después de entrar a Jerusalén con esta entrada triunfal, hermano, vemos que va, hermano, al templo y se encuentra con estos vendedores y cambistas, hermano. Y pues obviamente Jesús se molesta, hermano. Jesús
pues no le parece lo que están haciendo en el templo y decide purificarlo, hermano. Este es el segundo evento, hermano, que pasa antes de la parábola, la purificación del templo. Este es el principal contexto de la parábola, hermano, porque todo esto que hizo Jesús sobre su entrada triunfal, sobre la purificación del templo, pues escandalizó, hermano, a los ancianos del templo, escandalizó a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Y se nos dice más abajo de estos versículos, hermano, que pasando el día, cuando ya pasó todos estos eventos, hermano, al día siguiente Jesús vuelve a regresar al templo, hermano, y pues se lo encuentran estos fariseos, estos ancianos, estos sumos sacerdotes. Y pues estas personas no aceptaban a Cristo, hermano, no aceptaban a Jesús y lo empiezan a cuestionar, hermano, sobre con qué autoridad, hermano, hacía este tipo de cosas. Estos fariseos empezaron a cuestionarlo por todo lo que se vivió el día de ayer con lo que hizo Jesús. Y con esto, hermano, Jesús entra en un debate, hermano, con estas personas. Vamos a leerlo ahí en Mateo 21, 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Como les dije, hermano, y como nos muestran estos versículos, estas personas, estos fariseos, estos sumos sacerdotes, estos escribas, solamente se acercaban a Jesús para cuestionarlo, hermano, para preguntarle, para debatir con él sobre con qué autoridad hacía los milagros, con qué autoridad hizo la purificación del templo. Solamente fueron a debatir con él, hermano, a cuestionarlo y a ponerlo en duda, hermano, frente a la gente. Pero Jesús, hermano, conocía las intenciones, conocía el corazón de estas personas y pues también les devuelve, hermano, con otra pregunta sobre si Juan el Bautista, hermano, venía de parte de Dios o de parte de los hombres, hermano. Y pues les tendió, se las aplicó, hermano, Jesús a estas personas porque tampoco supieron decirle si venía de parte de Dios o de parte de los hombres Juan el Bautista, hermano, como lo oímos ahorita. El principal mensaje de esta parábola, hermano, iba dirigido hacia estas personas que cuestionaban a Jesús, hermano, hacia estos sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Iba hacia ellos el mensaje, hermano, de esta parábola. Esta parábola que da Jesús, hermano, nos cuenta acerca de un padre y dos hijos. El padre, hermano, tenía una viña, era dueño de una viña y manda a los hijos a ir a trabajar en ella. A cada hijo, hermano, le dio la misma instrucción de que fuera a trabajar a la viña. Pero la historia se desarrolla, hermano, viendo las decisiones que tomaron cada hijo. El primer hijo, hermano, pues primeramente se niega a ir a la viña, dice que no, pero después se arrepiente, hermano, y va a trabajar. El segundo hijo, hermano, es lo contrario. El segundo hijo le miente al padre diciéndole: sí, allá voy a ir a trabajar, pero termina por no ir. Lo que nos enseña esta parábola son varias cosas, hermano. Es la obediencia, el arrepentimiento, el obedecer la voluntad de Dios, hermano. Y sobre todo nos hace esta comparativa, hermano, acerca de las personas que primero niegan a Jesús, pero después se arrepienten y van a Él. Y este otro tipo de personas, hermano, que ya saben quién es Jesús, que ya conocen a Jesús y solamente demuestran por fuera el obedecer, pero por dentro niegan completamente, hermano, hacen completamente lo contrario a la voluntad de Dios. Esta parábola, el mensaje de esta parábola, hermano, está relacionada directamente con el decir, o sea, las palabras, y con el hacer, hermano, o las acciones. El cómo, hermano, tiene más peso las acciones sobre las palabras, sobre lo que decimos. Esta parábola, hermano, la decía Jesús, como les dije, principalmente a los sumos sacerdotes, a estas personas, hermano, que se jactaban muchas veces de que ellos sí hacían la voluntad de Dios, hermano. Pero Jesús les dice esta parábola específicamente a ellos, hermano, para mostrarles que los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios no solamente lo dicen, o sea, no solamente son de palabras, sino que son con las acciones, hermano. Sabiendo este contexto, hermano, y sabiendo el porqué de esta parábola,
pues es más fácil intuir el mensaje que trae, hermano. Pero igualmente yo le quiero dar estos puntos que yo pude encontrar, hermano, para entender un poquito más esta parábola. Para empezar, yo quiero hablar acerca de los personajes. Los principales personajes que nos muestran, hermano, que es el padre y los dos hijos, pues es muy fácil de intuir quién es quién, hermano. Para empezar, tenemos al padre. El padre de estos hijos, hermano, representa a Dios, hermano. Y cuando este padre les llama a trabajar en su viña, significa cómo Dios, hermano, nos manda a servirle, cómo Dios nos manda a obedecerle. Y después, hermano, encontramos al primer hijo. Este primer hijo, hermano, es el que al principio dice que no va a ir a trabajar, hermano, que no obedece a la voluntad del padre, pero que después se arrepiente, hermano, y termina por ir. Este hijo, hermano, representa a los pecadores. Jesús después abajo en la parábola, como leímos, nos dice cómo los pecadores, hermano, fueron los que creyeron en Juan, en el mensaje de Juan, hermano, de arrepentimiento. Jesús les hace ver, hermano, a estos sumos sacerdotes que las personas que ellos, estos sumos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos, las personas que más aborrecían, que eran los pecadores, fueron los primeros, hermano, en arrepentirse y en aceptar a Jesús y en obedecerle, hermano. Así como este primer hijo, hermano, que primero niega o primero no quiere ir a hacer la voluntad del Padre, pero que después se arrepiente y va, así mismo son estos pecadores, hermano. Primeramente, siempre buscamos excusas o pretextos o hacemos lo posible para no acercarnos a Dios o para no obedecerle, hermano. Pero después, hermano, nos arrepentimos y vamos hacia Dios, hermano. Después nos arrepentimos y vamos a buscar a obedecerle a Dios, hermano. Después tenemos, hermano, al segundo hijo. Este segundo hijo, hermano, representa a los religiosos, quienes conocen la palabra, quienes conocen, hermano, cuál es la voluntad de Dios, quienes saben qué es lo que Dios les ha mandado a hacer, pero no obedecen esta voluntad, hermano. Estos religiosos, hermano, específicamente los fariseos que nos cuenta la palabra, eran este tipo de personas al igual que el segundo hijo, hermano, que por fuera, hermano, primero decían, sí voy, sí hago la voluntad del Padre, sí obedezco, pero por dentro, hermano, ya cuando no había nadie observándolos, hermano, eran totalmente de lo contrario. Ellos solamente hablaban de santidad, pero de labios, hermano, pero no la practicaban. Sabían, hermano, de la piedad, de la humildad que buscaba Dios, pero por dentro, hermano, llevaban una vida completamente contraria a la voluntad de Dios. Ahora que sabemos, hermano, el significado de los personajes, pues yo puedo encontrar varios puntos, hermano, de enseñanza que nos trae esta parábola. Lo primero que nos deja ver, hermano, es acerca del arrepentimiento. Y esto, hermano, porque el arrepentimiento es lo primero que Dios busca en una persona, hermano. Todo empieza por ese arrepentimiento. Es el primer paso, hermano, que se necesita para empezar a hacer la voluntad de Dios, para empezar a obedecerle. En la palabra, hermano, encontramos muchos llamados al arrepentimiento, porque pues es el principal mensaje que trajo Jesús, hermano, en su ministerio, el arrepentirse. Pero yo le quiero mencionar solamente algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Vamos a leer primero ahí en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También vamos a leer, hermano, ahí en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vemos, hermano, cómo el principal propósito de Dios en la vida de toda persona, hermano, es que busque el arrepentimiento, hermano. Y por último, hermano, yo quiero estar leyendo ahí en 2 de Pedro 3:9. Es uno de los versículos que en estas parábolas pasadas hemos estado leyendo, que nos hablan acerca, hermano, de arrepentirse, hermano. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como les dije, hermano, el arrepentimiento es lo primero que Jesús busca en una persona. Busca a alguien que se arrepienta de verdad. Jesús nos ama. Jesús nos ama completamente, hermano. Y como vemos aquí en 2 de Pedro, Dios es paciente con nosotros, hermano. Porque Él no quiere que nos perdamos, sino que es paciente, hermano. Nos da más tiempo para que todos procedamos a ese arrepentimiento que Él busca. El otro punto, hermano, que yo encontré después del arrepentimiento es la obediencia. Después, hermano, que nos arrepentimos, y como vemos en la parábola, después de que el primer hijo se arrepiente, hermano, obedece al padre. Vemos, hermano, cómo estos dos hijos tenían la misma tarea, hermano. El padre les mandó a hacer lo mismo, ir a trabajar a la viña. Pero la diferencia, hermano, es que solamente uno obedeció. Y esto, hermano, nos representa mucho, hermano, porque muchas veces
consciente o inconscientemente, es decir, queriendo o no queriendo hacerlo, hermano, pues desobedecemos a Dios, hermano. Pero como les dije, hermano, el primer paso a la obediencia es el arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento genuino, de verdad, hermano, poco a poco el Señor va a ir moldeándonos, poco a poco el Señor va a ir tratando con nosotros hasta que lo obedezcamos, hermano. Vamos a leer primero ahí en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También vamos a leer más ahí adelantito en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vemos, hermano, estos versículos nos dejan ver la importancia de obedecer a Dios, hermano, de obedecer su voluntad. Pero es importante decir, hermano, que Dios no nos obliga, hermano, a obedecerle. Dios no quiere a nadie a la fuerza, hermano. Jesús en estos versículos, hermano, que les di, nos enseña, hermano, y nos dice que si lo amamos de verdad, hermano, que si de verdad sentimos algo por Él, vamos a obedecerle, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a hacer su voluntad, hermano. Como último punto, hermano, yo pude encontrar y le puse así: el hacer por encima del decir. Como les dije al principio, hermano, la principal enseñanza de esta parábola sí puede ser la obediencia, sí puede ser el arrepentimiento, pero sobre todo nos dice que son más pesadas las acciones que las palabras. El Señor, hermano, no es tonto. El Señor conoce tu corazón, conoce el mío, conoce el corazón de todos, conoce nuestras intenciones. No lo podemos engañar, hermano. Porque hoy en día, hermano, es muy común ver a personas que se hacen las santas, al igual que estos fariseos, al igual que estos sumos sacerdotes eran, que por fuera, hermano, parecían ser los más santos, parecían ser los más sabios acerca de la palabra, se hacían los humildes, los piadosos, hermano, pero por dentro, hermano, nos dice la palabra que eran sepulcros blanqueados, hermano. Eso no ha cambiado hoy en día, hermano. Hoy en día estamos igual, hermano. En la iglesia podemos ver a personas que ocupan el altar, hermano, haciéndose ver las santas, las piadosas, las humildes, hermano, los más cercanos a Dios. Pero sabemos, hermano, y vemos que sus acciones dicen completamente lo contrario. Dios examina el corazón, hermano, y sabe lo dañados que podemos estar dentro de nosotros, hermano, y lo lejos que podemos estar de hacer su voluntad. Yo quiero leerle primero ahí en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como vemos en este versículo, hermano, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Nos dice después, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dios busca a gente obediente, hermano, que tenga la obediencia y que siga esa voluntad de Dios, hermano. No busca gente, hermano, que solamente de labios diga que hace su voluntad, pero que sus acciones digan completamente lo contrario. No busca a esas personas. Dios busca a personas obedientes, hermano. Vamos a leer, hermano, también Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vemos aquí en Santiago, hermano, que Dios nos anima a ser hacedores de la palabra, a ser hacedores de la voluntad de Dios. Lo que Dios ha mandado que hagamos, hay que hacerlo, hay que ser hacedores, hermano. Porque después aquí nos dice Santiago, hermano, si somos oidores, hermano, si solamente somos de oído, de escuchar la palabra, hermano, y a lo mejor fingir, no, sí, yo sí la hago, solamente fingiendo, hermano, hacer la voluntad de Dios, hermano, nos vamos a engañar a nosotros mismos, creyéndonos santos, creyéndonos sabios, creyéndonos algo que a lo mejor ni siquiera, hermano, estamos cerca de ser. No nos engañemos, hermano. Y esto es una invitación no solamente para mí, sino para todo cristiano que me está viendo. No nos engañemos, hermano, creyéndonos santos, creyéndonos mayores que otros, haciendo menos a otros por no ser como nosotros. Hay que hacer la voluntad de Dios. Dios busca gente que no solamente de labios lo honre, porque como leímos antes, no el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, dice. Las acciones tienen mucho más peso que la palabra, hermano, porque yo podré decir tantas cosas, hermano, pero si no las hago, si no las demuestro, si no tomo acción, hermano, solamente se quedan en eso, en palabras, y las palabras son vacías, hermano. Las acciones tienen un mayor peso que las palabras, hermano. Para terminar, quiero que te quedes con esto mismo que te estoy diciendo, hermano. Esta parábola, hermano, es una invitación, hermano, a todos nosotros a examinarnos, hermano, muy dentro de nosotros. Yo te invito, hermano, a que te compares con estos dos hijos y te preguntes quién soy yo
¿Cuál de estos dos hijos soy yo? Como les dije, muchas veces actuamos como estos fariseos, hermano, creyéndonos los sabios, sabiéndonos toda la Biblia, creyéndonos los que mejor tocan, los que están más cerca de Dios, pero muy dentro de nosotros, hermano, sabemos que es todo lo contrario. Estamos lejos, hermano, de hacer su voluntad, hermano. Yo te dejo con esto, hermano, que pienses en esto, hermano. Te digo, es una invitación, es una exhortación, hermano, a examinarnos, hermano. No solamente para ti, sino para mí también, hermano. Y hay que examinarnos, hermano. ¿Cuál de estos dos hijos somos? ¿El que obedeció, hermano? ¿El que se arrepintió y fue a obedecer al Señor, a su Padre? ¿O el que solamente de labios dijo, sí voy, pero sus acciones dijeron completamente lo contrario? Yo te invito a que te quedes con esto, hermano. Espero que te haya gustado esta enseñanza. Si fue así, hermano, te invitamos a que nos regales un me gusta, hermano. También suscríbete, activa la campanita. Como te dije al principio, subimos mucha variedad de contenido, entonces suscríbete para que no te pierdas de ese contenido y pues nos vemos en otro episodio más de Palabras que Transforman. Dios te bendiga, mi hermano.